¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más, una temporada más a su casa de fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101. Tenía muchísimas ganas de decir esto porque es sinónimo de que arrancamos una nueva temporada, la cuarta ya en Grada 101. Se dice pronto, pero cómo pasa el tiempo. Aquí seguimos al pie del cañón para intentar que los lunes, en algunas ocasiones los martes, sean más o menos para ustedes, hablemos un poquito de fútbol, de lo que nos gusta, del deporte sevillano y siempre con buen rollo, que bastante problema tenemos ya en el día a día. Para eso tenemos ahí al Sevilla Fútbol Club. Vamos a ver qué ocurre esta temporada con una plantilla que ha confeccionado Antonio Cordón, que ahora vamos a poner aquí sobre la mesa. Hay que ponerle nota a Cordón porque ahora ya es cuando empieza la competición de verdad. Estas tres primeras jornadas marcadas por el mercado de fichajes abierto, ahora ya empieza la velocidad de crucero, al igual que en el Real Betis Balompié, que por puntuación en la clasificación solo está uno por encima, pero estaremos de acuerdo en que la plantilla, al menos confeccionada, tiene la ambición de volver a pelear por Europa, incluso, vamos a debatirlo, dar un pasito más en sus aspiraciones. Tenemos muchísimo de lo que hablar y para arrancar una nueva temporada de Grada 101 había que tener una mesa de categoría, como la que tenemos esta noche. No podía ser de otra manera. En esa mesa de categoría siempre tiene que estar don Andrés Ocaña. Muy buenas noches. Muy buenos, don Fran. ¿Cómo estamos? Qué gusto tenerte aquí, don Andrés. Igualmente, hombre. ¿Dónde habéis estado las tres primeras jornadas? Es lo que yo me pregunto. Bueno, tú sabes que para coger la velocidad de crucero hay que montar primero el barco. Entonces hemos estado montándolo bien. Estábamos ahí, tú sabes que el mercado de fichajes, en fin, es estresante. Tú lo sabes, las redes sociales también. No, la verdad es que ha sido una locura. Ha sido una locura. Además, hasta el último día este año, como casi siempre, pero con pelotazos gordos y con un cierre de mercado en un sitio, en otro muy distinto y nada, que estoy encantado de estar aquí, hombre. Además yo tenía que traerte aquí. Siempre me traes con los mejores. Yo tenía que traerte aquí porque si te traigo antes me va a decir lo mismo que dice Víctor Fernández. ¿Para qué voy a poner la nota a Fajardo o a Cordón si todavía no ha terminado, no? Claro. Pues entonces hoy ya es día para poner nota. Ahora te voy a preguntar porque está la gente deseando escucharte. Don Leandro Iglesias, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fran. Maestro, encantado de tenerte en este inicio de temporada, ¿eh? El placer es mío, se me ha hecho muy largo el verano, tenía ya ganas de volver. Cierto que me has mandado algún mensaje, bueno, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza? Yo te decía, bueno, estoy montándolo un poco, pero esto arranca ya. Sí, además con una mesa de lujo, o sea que... Cuando te traigo, ¿eh? Grande, a lo grande. Vamos a hablar ahora también de las notas del Sevilla, las notas del Real Betis Balompié, por supuesto, la actualidad. Alvarito Borrego, un hombre de fichajes que nos ha dado una información espectacular del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club durante el verano. Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido? Buenas noches. Encantado de tenerte aquí. Igualmente, cuarta temporada, me estaba mirando ahí, recuerdo hace 4 años, tenía más flequillos, menos arrugas. Tremendo, es que claro, te hiciste un día... Soltero y mejor cara, claro, un día viniste con tu degradado perfecto como Cristiano Ronaldo y salió una foto de perfil ahí, claro, después uno... Sí, el peluquero me llama de vez en cuando, que es donde me he metido y le he dicho, no hay... hay que estirar la foto esa hay que estirarla al máximo. Edu Saniña, muy buenas noches. Muy buenas, querido. Tú también, verás tú, si tengo que coger una mesa aquí para empezar, era esta. En casa. Fieles. En casa. Señores. Fieles de Grada 101. Efectivamente. Aquí sí viene el presidente. Efectivamente. Pero bueno, eso es otra cosa que tenemos que hablar. Eso es otra cosa que tenemos que hablar porque cambian algunas cosas de una temporada a otra, pero hay otras que no cambian y no sé si eso se puede sacar algo positivo de ahí. Vamos a arrancar yo creo que con el Real Betis Balompié. Hoy hemos tenido la presentación de César Azpilicueta con el Sevilla, después vamos a recabar las mejores respuestas que ha dado un central que tenía otras opciones para escoger otros proyectos, se ha decantado por el del Sevilla, desde luego al menos viene con las ganas y con la ambición de hacer algo grande en una temporada que desde luego no va a ser fácil. El Real Betis Balompié decía, vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que empezar poniéndole nota, ahora ya sí, a Manu Fajardo, a toda la cúpula del Real Betis Balompié. ¿Para qué está la plantilla del Real Betis Balompié en esta temporada? Un Real Betis Balompié ya está en la Cartuja. Mañana, precisamente, es un día importante para esa demolición de la grada del Benito Villamarín, con lo cual mañana, si eres bético o bética, o usted, que lleva muchísimos años yendo a su Benito Villamarín, no se pierda detalle porque seguramente va a ser un día importante en su vida verde y blanca. Pero yo creo que hay que hablar un poquito, Andrés, de lo que se nos viene, porque ahora ya sí,
estamos de acuerdo en que el Betis ha jugado 4 partidos, la puntuación ni mucho menos ha sido la esperada, pero sabemos que este inicio de campeonato siempre marcado por el mercado de fichajes abierto, unos se van, otros se quedan, la puesta a punto física, ahí siempre puede haber algunas cosas, pero ahora ya empieza lo bueno. Bueno, a mí no me gusta en los principios de temporada jugar contra equipos de bajo nivel, porque siempre digo que las fuerzas están muy igualadas, ¿no? Yo creo que cuando tú ves el calendario de liga y ves que te toca el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Madrid, que es para tocar las palmas, porque me parece que prácticamente todos los equipos parten muy parejos hasta después del parón, que ya da tiempo a que los nuevos empiecen a conocerse, que físicamente esté la gente mejor, que además hay muchos fichajes, como hemos visto, que se hacen el último día y en definitiva el inicio de temporada ha sido malo, pero no voy a valorar de momento la temporada del Betis, ¿no? Yo creo que estamos para valorar más a dónde creemos que puede llegar el Betis. Antes quiero que me digas la nota que le pones a Fajardo en el mercado de fichajes y por qué. Vale, la nota que yo le pongo a la planificación es un 7,5. Es un notable alto, que no llega a notable muy alto, pero un 7,5. Y me explico, yo lo comparo con el equipo que había el año pasado, ¿no? Que es como creo que hay que... El equipo con el que termina el Betis la temporada pasada y el equipo con el que comienza esta temporada. Yo creo que el Betis sube puntos en la portería, mejora la portería. Creo que mete un activo en el lateral izquierdo de un nivel discreto, pero que es un activo. Creo que apuntala la zaga de centrales, que me parece que es también un mérito del equipo tener 3 centrales de buen nivel, sobre todo 2, después Natán, y vamos a ver cómo es Valentín Gómez. Y después creo que lo que le sube la nota... que era una planificación que estaba siendo de bien justito, porque había carencias arriba, había carencias en la banda, había todavía carencias en el lateral derecho prácticamente te estabas entregando a Ángel Ortiz, a ver cómo el chaval se acoplaba a Primera División, pero lo que sube descaradamente la nota es en lo de Antony, que para el Betis creo que tener un futbolista como Antony hace 2 o 3 temporadas era imposible, absolutamente imposible. No es lo mismo tener a un jugador como Isco con 30 y tantos años y varios fracasos que a un futbolista como Antony de 100 millones de euros. 25 años en su plenitud. 25 años en su plenitud y además que lo tienes en propiedad, que ni siquiera viene cedido. Y después yo creo que el fichaje de Amrabat es un fichajazo. A mí es que no es que me parezca que sube el nivel de mediocampo del actual, sino que creo que es mejor que Cardoso, por ejemplo, el año pasado. Un futbolista mucho mejor, con más garantía que Cardoso, incluso que Guido. A mí me gusta más. Creo que el Betis ha conseguido algo muy difícil, que es subir el nivel de esos 2 jugadores. Otros fichajes, por supuesto, me crean dudas, como el Riquelme. Que ahora vamos a andar nombre por nombre. Como es el fichaje de Osa, que tendré que verlo, es una inversión muy alta, pero creo que el Betis juntarse en una plantilla con jugadores de nivel de Isco, de los Celso, de Antony, de Sofiane Amrabat, de Bartra, de Diego Llorente, tener 2 porteros que eso, creo que es para un 7,5, creo. Y si quieres ahora te digo para lo que creo que está el Betis. Efectivamente, eso quiero abordarlo ahora posteriormente, por eso quiero que primero pongamos la nota y ahora ahondemos en para qué está el Betis realmente. Si le podemos pedir a este Betis de Manuel Pellegrini un paso más respecto al del año pasado. Leandro Iglesias, ¿tu nota a Fajardo y por qué? Pues yo creo que la nota sube considerablemente en el último día prácticamente de mercado, entre el penúltimo y el último día de mercado. Yo le daría un 8,5, sería un poco más generoso, sobre todo porque al final pareció fácil lo de Antony, pero yo creo que no ha sido fácil y creo que es un valor añadido espectacular para un club como el Betis, que no tiene la dimensión que tienen equipos que sí, incluso, bueno, se habló del Bayern de Múnich al final, ¿no? De esa dimensión que ha competido con ellos y que llega a jugar en su plenitud, con un compromiso extraordinario y, bueno, yo creo que es un valor de mercado extraordinario, que no solo ha sido también la participación, que indiscutiblemente la participación de los jugadores ha sido clave y decisiva, ¿no? Pero creo que también el Betis lo ha hecho muy bien, ha marcado muy bien los pasos, y ha sabido en todo momento, en todo el mercado, lo que tenía que ir haciendo para llegar al final. Pues yo creo que ese escenario ellos ya lo tenían total y absolutamente contemplado, ¿no? El fichaje de Amrabat, Ocaña decía que lo ve un fichajazo. Yo lo veo, si tengo la imagen de la Marruecos, de semifinalista del Mundial, evidentemente es un fichajazo. En los últimos tiempos es un jugador que no ha estado tan cotizado en el mercado, ¿no?
De hecho, estaba a punto de firmar por el Sevilla y no firma porque el Betis le da un porcentaje mayor al Fenerbahce y al final el futbolista se termina decantando por irse al Betis. Un jugador que está en ese contexto ahora mismo, si no lo ves tú que no me parece extremadamente ilusionante, me parece un jugador que hay que verlo. Son futbolistas de 4,5 millones netos por temporada. Hay muchos futbolistas de 6. El futbolista iba a cobrar igual estando en el Sevilla que estando en el Betis. Lo único que el Sevilla le pagaba menos al Fenerbahce que lo que le va a dar. Pero Sevilla que quiero decir que también dices tú que está menos cotizado, pero es que al llegar a pagarle 4,5 millones, 4 millones netos a un futbolista, todos los equipos no lo pueden. El Sevilla lo tenía apalabrado y le pidió al jugador que esperase 2 horas entre que vendían a Luque Bacchi el último día de mercado y el jugador al final no esperó esas 2 horas y lo tenía en un 20%. O sea, creo que la diferencia entre el Betis y el Sevilla, el Betis al final le dio un 20% más al Fenerbahce y esa fue la operación. O sea, el jugador estaba comprometido, el representante del jugador además tiene muy buena relación con el Sevilla, porque es el representante de Bono y de Nesiri, él mismo, y había una... O sea, al final era una cuestión de que el Fenerbahce sería más favorecido. O sea, que el jugador tampoco es que... Ahora os voy a preguntar. Ahora dirá la rueda de prensa que le dará beso al escudo del Betis, claro, pero es más bético, pero que os voy a preguntar la cuestión era económica pero la nota. Y lo que sí significa es que el Sevilla, que está totalmente tieso, estaba a ese perfil de jugador. Ahora voy a ir porque es significativo que el jugador sea malo. El jugador me parece extraordinario, pero el Fenerbahce no tenía... O sea, pero le das un 8,5, le das un 8,5 en general. Alvarito Borrego, nota y por qué en brevedad. Coincido con la misma nota y para mí un elemento diferenciador. Y voy a explicar el por qué. Hay un elemento diferenciador que no existía hasta 2 días antes del cierre de mercado. Es que han traído lo que pedía el entrenador, o al menos después de ese refuerzo, sobre todo el pivote, porque tengo entendido que le ofrecen, oye, podemos ir a por un delantero, no es especialmente contrastado, pero sí podemos ir también a por un pivote. Es lo que quería Manuel Pellegrini. Sabemos que es mejor tener a un entrenador o a un Pellegrini contento que a viva voz públicamente, digamos, echando en falta lo que pudo tener y no tuvo. El componente anímico, creo que verdaderamente la planificación de los equipos, y nosotros somos culpables o parte de ello, la cambia el movimiento de Amrabat. Yo estoy completamente seguro que la semana posterior al cierre se iba a hablar mucho mejor del mercado de Antonio Cordón que después de ese cambio de última hora, porque sabemos cómo funciona la ciudad, las imágenes públicas, la losa que supone en un equipo y otro, y sobre todo creo que ese tercer intangible del que hablo es que al Betis se le siguen ofreciendo buenos futbolistas. Hemos normalizado que un chico que costó hace 3 o 4 años 100 millones de euros rechace a otros equipos, aunque es verdad que la historia no es tan bonita como la pintan. Antonio, lógicamente, también ha puesto o ha tensionado la cuerda. Su exigencia, bueno, como no puede ser de otra manera tampoco, claro. Pero creo que en ese sentido, fíjate que en lo que algo coinciden todos los compañeros en el nivel de la portería, a mí me deja ciertas dudas, pero a partir de ahí, entendiendo que faltaba un delantero y sabiendo que era imposible darle salida a Héctor Bellerín o a Aitor Ruibal, que para mí debe ser Ángel Ortiz el titular, esperando a ese delantero, pero en el Betis dicen que no tenían prácticamente ni un céntimo más. Yo le doy un notable alto a expensas del regreso de Isco, porque para mí el principal problema del Betis ha sido físico, pero también el control de la pelota. Edu Saniña. Un 8. 8. ¿Por qué, rápidamente? Bueno, yo creo que el Betis en portería mejora, que era uno de los sitios que tenía bastante cojo la temporada pasada. Creo que en el lateral izquierdo no mejora tanto, eso sí es cierto. A mí me dejan muchas dudas Junior Firpo, sobre todo en defensa. Creo que ahí en la comparativa creo que el Betis no mejora mucho y va a depender muchísimo del rendimiento de Ricardo Rodríguez, que yo creo que para Pellegrini está por delante de Junior Firpo. Creo que mejora en defensa, porque también la vuelta de Diego Llorente, que para mí fue el mejor central del Betis la temporada pasada. Pero vámonos por los fichajes, claro, porque... Sí, pero bueno, la vuelta de Diego Llorente va a aportar mucho. Nathan ya consolidado, y creo que tienes un cuarto central como Valentín Gómez. En el lateral derecho es cierto que te quedas un poco cojo, pero todos los equipos de España están condenados a tener varias posiciones cojas. Si no eres el Villarreal, el Madrid o el Barcelona, vas a tener varias posiciones cojas. Creo que sube mucho el nivel del centro del campo con Amrabat, a expensas de ver qué puede aportar de Osa.
Y el único pero, obviamente la gestión del fichaje de Antony es espectacular porque te quedas en propiedad a un futbolista excepcional que ya el año pasado dio un rendimiento superlativo en el Betis, y creo que el único pero es la delantera, pero ahí hay que ceñirse a lo que pide Manuel Pellegrini. Le ofrecieron entre un delantero y un pivote defensivo y prefirió el pivote defensivo reforzar esa posición a sabiendas de que no podía, tenía que ser una u otra y no podían las dos. Por lo tanto, yo creo que el Betis mejora mucho, y a mí el único fichaje que me genera un poquito de más dudas es el de Rodrigo Riquelme. Creo que el Betis ha hecho una apuesta económica importante, bastante importante, y de momento su rendimiento en las 4 primeras jornadas de liga que ha jugado el Real Betis a mí me ha dejado un poco frío, pero frío sobre todo porque creo que es un perfil muy similar a lo que el Betis tiene, claro. A los Isco, a los hay que Celso, encontrarle, hay que amoldarlo. Es un perfil muy similar, y quizás el Betis en la banda necesita algo distinto, lo que te puede dar Abde, lo que te puede, ahora hay que ver también Jesús Rodríguez, y creo que tener muchos jugadores del mismo perfil es algo que a las defensas rivales le hace mucho más fácil su trabajo. Por lo tanto, creo que ahí va a tener que encajar Pellegrini otra pieza, y que creo que esa pieza la puede tener en Pablo García, que aparte de todo lo que puede aportar con un tío que es bético desde pequeño y tal, es un tío que tiene una obsesión total y absoluta con el gol, y todo balón que toca lo acaba metiendo en la portería. Por lo tanto, yo creo que el Jesús Rodríguez de esta temporada o el Asandia o de hace 2 puede ser Pablo García esta. Claro, yo por cerrar el círculo, yo le daría un notable alto a Fajardo, que puede convertirse en sobresaliente. ¿Por qué? Porque creo que coincidimos casi todos. Yo creo que mejora la mayoría de posiciones en el campo. Por supuesto, hay jugadores que tenemos que ver un rendimiento. Estamos de acuerdo en que Riquelme, lo decía Edu, no está rindiendo a un nivel seguramente acorde a la inversión que se hace, pero es que hay que darle un tiempo porque tiene que acoplarse al sistema, tiene unas características determinadas. Entonces en fin, no le dé todavía notable alto. No, porque yo se lo... Es que tú le regalas notable alto y después... Al revés, ahora es cuando... de momento... Ahora es cuando se lo pongo. A mí me parece una salvaja pagar 20 millones de euros por Riquelme. Pero eso es una operación en concreto, Andrés, pues no sabes cómo va a salir. Yo digo, sobre todo por el perfil de jugador. Pero yo digo la nota en general. Notable, que pasará sobresaliente dependiendo de lo que ocurra en el campo, pero yo creo que mínimo tiene que ser un notable. Te digo por qué. Porque creo que si el Betis es capaz de traer a un jugador como Antony, 25 años, que costó 100 millones, notable en propiedad, si es capaz de traer a Deosa, que ya se nos ha olvidado porque ha llegado lesionado y no juega, pero que a Deosa lo quería un montón de equipos, que el Betis tuvo que apretar porque hizo un gran mundial de clubes. Si, como tú decías, eres capaz de traer a un futbolista como Amrabat, que yo creo que sí, seguramente no está en su mejor momento, pero es un jugador que ha demostrado que es élite. Yo creo que el Betis está mejorando prácticamente todas las posiciones. Yo creo que la portería también se mejora. Yo creo que el lateral izquierdo con Junior se mejora. Y yo creo que la banda derecha a mí me da garantía viendo a este Bellerín, y sobre todo antes de que se lesionara Ruibal, porque yo creo que Ruibal era un hombre muy importante para darle empaque a esa banda derecha. Yo creo que se mejora casi todo. Es cierto que yo creo que va a depender mucho los resultados finales a que el Cucho sea capaz de meter goles y sea capaz de aportar la cifra goleadora, que es la que necesita el equipo, y precisamente en la delantera es donde adolece el equipo de más mimbre. Ahí sí creo que va a depender mucho del Cucho, porque tienes un delantero titular que tiene un nivel acorde al equipo, a un equipo de aspiraciones europeas, pero que con la suplencia ya bajan. Sí, pero entonces tú no has fichado al Cucho. O sea, el Cucho no es un delantero de 25 goles ni de 20 goles. Eso es prácticamente imposible ficharlo. Y ahí es donde, evidentemente, todos sabemos que está el lunar de la planificación. Pues yo le doy un 7,5, un notable alto a la planificación por todo lo que tú has comentado. Pero la pregunta que yo lanzo aquí, ¿es suficiente para pelear el cuarto puesto? Exactamente, puesto. Ahí vamos. Pues para mí no. Para ti no lo es. Para mí ¿Te no. sigues viendo al Atleti y al Villarreal por encima? Hombre, es que yo creo que cuando empiece el campeonato europeo, tú te juegas las papas. Pellegrini, todos sabemos cómo funciona, que es un entrenador de 6 cambios por partido, de poner un lateral izquierdo distinto, un delantero distinto en cada partido, un mediocampista distinto en cada partido. Pues yo creo que no tiene el nivel de cuarto puesto o quinto puesto, habiendo hecho una planificación notable, una planificación buena y teniendo una mejor plantilla. A mí me parece que para que objetivos tan ambiciosos como es ese que el Betis se quería poner este año, del que habla el entrenador, han hablado los jugadores, creo que para un objetivo de ese ambicioso es fundamental un puesto. Es fundamental una cosa, y es el gol. Es el gol. Y con Isco unos pocos de meses lesionados, con el Cucho Hernández, recambio de Bacambú, la llegada de Riquelme,
que me dejan muchas dudas, y las temporadas guadianescas de Abde, que todos sabemos que son 4 partidos buenos, 10, pues creo que el Betis se ha quedado corto de eso. ¿Tú crees que no se le puede pedir igual más que a está Pellegrini, teniendo Andrés? mejor plan, creo que el Betis va a apuntalar. Puede apuntalar un equipazo o la temporada que viene o en el mercado de invierno si se mueve bien. Pero a día de hoy yo le veo que esa falta, ese déficit en el gol es un hándicap que tiene a pesar de la llegada de Antony. Yo creo que el año Pero pasado... a ver, también van a tener, perdona Leandro, y acabo. Claro, esto lo digo metido aquí desde antes de que empiecen los campeonatos. Después el Villarreal va a tener Champions y el Atleti va a tener Champions, el Betis no lo va a tener. Tenemos que dejar claro si vemos al Betis peleando por esa cuarta plaza, si tiene la obligación de estar peleando. Yo lo veo seco. Obligación, por supuesto que tiene. Yo creo que... Yo estoy ahí, yo creo que tiene la obligación de pelear la cuarta plaza. Vamos a ver, obligación por supuesto que tiene. Ahora, también es verdad que si vemos el antes de Antony cuando venga Isco y el supuesto gran rendimiento de Amrabat que vaticina Andrés, debería, ¿no? Es que yo tampoco muchas veces yo hay una cosa que comparto. No, yo o sea, creo que el Betis tiene la obligación de que el Villarreal o el Atleti no le saquen 14 puntos, por supuesto que tiene la obligación de estar peleando ahí, de estar en la goma de eso. Pero me parece que el Betis ahora mismo es la 6ª mejor plantilla del campeonato. No lo ves llegando. Ni la 5ª ni... Vale, no lo ves llegando. Bueno, tú sí lo ves más, tú lo ves cercano, Leandro. En números y a lo mejor en estadística también, porque Antony es un jugador que seguramente estaría en cualquier plantilla de la primera a la cuarta, ¿no? Sí. Entonces, claro, ahí que esos son matices y cosas que tú lo ves a la altura. Iñaki Williams y Ollán Sánchez. Yo es que no puedo comprar el discurso de que un equipo que tenga a Antony, Isco y a Lo Celso no pueda competir con garantías por la cuarta plaza. Y desmonto un poco el discurso de Andrés. Hablaba de tener una referencia ofensiva, un delantero centro. El delantero máximo goleador del Atleti la pasada temporada fue Guruceta con 7 goles, que precisamente no son números superiores a los de Antony. Compare a la cifra de goles de Iñaki Williams, de Nico Williams, de Ollán Sánchez. Ninguno supera los 6 goles, más allá de Sánchez, pero es que el Coral que tiene un gol. Pero estamos hablando el Betis precisamente el nivel defensivo de los laterales del Atleti. Si defendemos que el Betis el Atleti es uno de los equipos que mejor defiende la categoría. Y el Betis se va a plantar defendiendo con Bellerín en un lado y con Ricardo Rodríguez en el otro. Es que, pero claro, eso contando con que no esté Junior bien, ¿no? Yo creo que Junior tiene que ser titular en el Betis. Yo digo, en este Betis falta gol. Tú tienes que construir el equipo o gol o defensivamente. O sea, el Betis tiene peor equipo que el Atleti y el Villarreal. Las estadísticas no dicen que el año pasado cuando llegó Antony estaba Isco en plenitud y Cucho en el campo faltaba gol. No falta gol. Lo que sí falta es un delantero centro que meta goles. Pero es que son dos cosas distintas, Andrés. Una cosa es que el equipo no tenga gol, que para mí sí lo tiene, y ha ganado 10 goles con Antony este año. Ha ganado 10 goles de golpe. Y otra cosa es que no tenga un delantero centro que meta 20. Eso pero son dos cosas diferentes. Claro, Leandro, pero la cuestión es lo que ha dicho. Es que está intergiversal. Yo no he dicho que el Betis no tenga gol. Digo que creo que no tiene el gol suficiente, los recambios, para ser cuarto. Efectivamente. Estoy diciendo Leandro, pero tú lo ves Leandro, ¿tú ves al Betis a la altura del Villarreal y del Atleti? Bueno, por supuestísimo que sí, vamos. Esa es la pregunta. Andrés no lo ve. El Betis tú sí, Alvarito. Del otro día de la Cartuja no. Yo, claro que sí. No, pero que la obligación, que tiene la obligación de competir con ellos. La obligación del Betis es entrar en Europa, pero que debe estar peleando por la cuarta plaza. Yo le preguntaba a Pellegrini hace una semana. Sabemos que es el año de quitarse los miedos. O sea, esa es la historia. ¿Hay que exigirle a Pellegrini y a este Betis con la plantilla que se ha conformado un paso más o no da todavía para eso? Si con 63 millones de euros invertidos no hay que exigirle eso a Pellegrini. Yo estoy contigo. Que quedar quinto sea un fracaso, por supuesto. No, es que no hablamos de obligación y de fracaso, efectivamente, pero que un equipo, hablando de estadística, Isco, Lo Celso, Antony, son más de 30 goles la pasada temporada. Que hablamos precisamente de un equipo en el que, más allá de Ricardo Oliveira, Rubén Castro en su día o el año de la Copa de Borja Iglesias, no ha tenido grandes goleadores. Los grandes goleadores del Betis de los últimos años, y quizás eso también es concepto de equipo, han sido los Tello, los Sergio Canales, los Isco, los Lo Celso. Que le falta un delantero, por supuesto, que le falta alguien que, como en su día Oliveira, ganase partidos él solo, desatasque partidos con segunda jugada. Ese perfil no lo tiene el Betis. Pero lógicamente, y eso es un talón de Aquiles que tiene el Betis. Pero tú llegas al entrenador y le dices un pivote, un delantero. Y él prefiere el pivote. Claro, ahí me voy a la pregunta, Edu, te pregunto. Pero mi duda... ¿El Betis ha recortado
con esta plantilla, ¿tú crees que el Betis ha recortado la diferencia que había el año anterior con Atlético y Villarreal y eso posibilita que, oye, hay que exigirle, no que sea cuarto, pero hay que exigirle que la pelea hasta el No, final? hay que exigirle entrar en Champions. Se ha gastado 70 millones de euros. Obviamente, eso es. Tienen una plantilla a Eso Isco, a Anthony, a Lo Celso, a Amrabat, al Cucho, a Bartra, a Llorente. ¿Por qué no se le va a exigir entrar en Champions? Claro. Hay que exigirle dar un pasito más al Betis. Pues si elogiamos la planificación, estamos hablando de que ha recortado. Que si el Betis queda sexto a 3 puntos de la Champions o a 4 puntos de la Champions y llega a los cuartos de final de la Europa League, ¿es un fracaso de temporada? No. Eso es. Pero que hay que exigirle pelear por la Champions. Esa es la Pellegrini tiene ahora mismo un debe como técnico del Real Betis Balompié. Y es que en todos los años que lleva en el Real Betis Balompié no ha metido al Real Betis en Champions. No lo ha metido en Champions. Ha conseguido un título, ha conseguido la primera final europea de la historia del club, donde se cruzó a un auténtico transatlántico, pero no se ha metido en Champions. Habrá que pedirle también ese pasito más. Efectivamente. Porque la pelea también está de Pellegrini con Lorenzo Serra Ferrer por ser el mejor técnico de la historia del Betis. Para mí lo es, pero para serlo con todas las letras, tiene que meter al equipo en Efectivamente. Champions. Yo creo que Mira, Andrés, dame un segundo, Andrés, guárdate ese dato porque nos queda un poco. Espera, pero que quiero. Andrés, que es el primer programa, contrólame que necesito tener a la gente en la publicidad y no se me pueden ir. Porque ya digas lo que la clave y el dato clave. Yo digo una cosa, efectivamente yo estoy de acuerdo con Edu. Al Betis este año hay que exigirle pelear por la cuarta plaza hasta el final, porque lo que no es lógico es que elogiamos la planificación y digamos que el Betis ha subido su nivel exponencialmente con la inversión que ha llevado a cabo y ahora sigamos diciendo que el Athletic Club y el Villarreal están a años luz. Yo, insisto, mi opinión, creo que la distancia se ha reducido hasta tal punto que yo de verdad no diría que el Athletic y el Villarreal estén por encima del Betis, teniendo en cuenta varios factores que también entran en juego. Ojo, el Villarreal y el Athletic van a jugar Champions League. El desgaste de la Champions League 1, el desgaste de la Europa League es otro, el desgaste de la Conference League es otro. Lesiones, en fin, se te lesiona a Athletic Club ahora Nico Williams, lo pierdes para unos pocos partidos, no sé si es tanto como Isco para el Betis, pero también es importante, ¿no? Con lo cual, a la vuelta de publicidad, preguntamos, ¿tiene la obligación Pellegrini de dar un paso este año o es este año realmente la oportunidad del Betis de asaltar esa posición Champions? Y por supuesto nos vamos al Sevilla a analizar para qué está este Sevilla, cuál es el nivel de la plantilla que ha confeccionado Antonio Cordón y abordar la presentación de César Azpilicueta. Seguimos aquí enseguida. Gracias a todos. Seguimos aquí en Grada 101. Enseguida escuchamos lo mejor de la presentación de César Azpilicueta. Ha dejado frases interesantes. Desde luego demuestra que le convencieron del proyecto, que viene a sentirse importante. Por eso seguramente eligió al Sevilla entre otras ofertas que tenía encima de la mesa. Y una sensación muy buena que tiene un jugador que es veterano, ha pasado por muchos equipos, ha estado con muchos entrenadores, sobre Matías Almeida. Dice Azpilicueta que espera, ¿por qué no?, que ojalá se dé que Almeida sea el Cholo Simeone del Sevilla. Desde luego, interesante las palabras del nuevo defensa sevillista que vamos a escuchar en breve aquí en Grada 101, pero nos quedaba por terminar el tema de Pellegrini. Debatíamos si hay que pedirle a Pellegrini este año ese paso, ese debe que algunos le ponen de que no ha conseguido meter al equipo en Champions. Si está el Betis a la altura de Athletic Club y Villarreal por plantilla. Andrés Ocaña tiene un dato. Me ha dicho que irrefutable. No irrefutable, hombre, por Dios, digo con lo que ha venido y demás, yo digo que la Champions está o en tener una capacidad goleadora superlativa o en tener una capacidad defensiva superlativa, es donde creo que está, y los datos del año pasado quitó a Madrid y Barcelona que están en otra liga, pero el Atlético de Madrid, por ejemplo, hizo 68 goles a favor, el Betis 57, pero el Atlético de Madrid 30 goles en contra y el Betis 20 goles menos en contra. Os hablaba Pellegrini, ¿no? Pellegrini siempre decía que para Champions había que encajar 20-25 goles. El Athletic Club de Bilbao, 54 goles a favor, el Betis 57, 3 más, pero también le saca 20 goles en contra menos al Betis, y el Villarreal hizo 71 goles. Claro. 71 goles a favor y empatado con el Betis en los goles en contra. Te tienes que destacar contra este tipo de equipos que están también plantados, que firman también o en fichar gol o en tener una capacidad defensiva brutal. Yo veo
que el Betis, con todo mi respeto, cada 2 días teniendo que jugar Ricardo en un lado, Bellerín en el otro, tal. Pues yo no termino de ver y arriba, que no ha fichado el delantero, que ayude ahí. Sigue Anthony, pero no ha fichado el delantero. Riquelme me ofrece muchas dudas, Azde también. Pues veo complicado. De ahí mi visión. ¿El equipo es mejor? Para mí, sí. El equipo tiene que ser sexto seguro. Sí. ¿No le puede sacar 7 puntos el Villarreal y el Atleti? Por supuesto. Pero creo que le falta algo para dar ese paso adelante que mis compañeros, y los respeto totalmente, creen que ya lo tiene en la plantilla. Leandro, ¿es el año del Betis para abordar la plaza Champions? O como dice Andrés, que también tiene sentido, ¿le ves todavía que le falta un poquito? A ver, es que la competencia es alta, pero también hay un desgaste de la Champions, también el Betis se ha reforzado. Yo creo que los mejores partidos del año pasado del Betis son con este equipo prácticamente, o sea, con Isco y con Anthony, que son los 2 jugadores determinantes, porque sin ellos es verdad que ya se ha visto, ¿no?, las dificultades que tiene el equipo, más Amrabat. Es decir, se supone que esa... Y de Osa, insisto, que supuestamente viene a ser un futbolista importante. Viene a ser un futbolista importante al que querían muchos equipos, ¿eh? Yo creo que, vamos a ver, si vamos a la estadística pura y dura, la estadística dice que el año pasado los números eran de Champions con esos jugadores, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Es un dato totalmente objetivo, porque este año no va a ser desde el principio. Lo que pasa es que, bueno, que Isco se va a reincorporar al equipo más tarde y supongo que tendrá un proceso de readaptación de nuevo, y ya tiene una edad que tiene que ir con mucho cuidado. Pero sí es cierto que aquí hay muchos factores, más allá de... En fin, estábamos hablando del desgaste de otros equipos de la Champions. Es verdad que genera la Champions, sí es verdad que atrás el Betis tiene que mejorar, pero yo creo que los centrales estamos hablando muy bien de ellos en los últimos tiempos, ¿no? Y que Bellerín, lejos de lo que yo pensaba, fíjate, que pensaba que tenía o sea, incluso creía que iba a salir del Betis este año, que iba a ser suplentísimo, me pareció de los mejores jugadores en los primeros partidos. Yo coincido, y además con Ruibal y Ricardo Rodríguez, todo el mundo está siempre ahí como esperando el fallo y Ricardo Rodríguez es un lateral izquierdo aseado, cumplidor, como el que puede tener el Villarreal o como el que puede tener el Betis. Yo es que creo que Junior va a ir a más físicamente, que va a ganarse. Ricardo Rodríguez. Ha fichado a Junior el Betis, es que... Pero es que yo creo que Junior, lo decía, es verdad que se tiene mucho de lo que yo creo que Junior viene a ser titular. ¿Has visto a Yuri, Berchiche, por Dios? Son dos de los mejores laterales. Pues Ricardo no debería de ser el titular. Yo sinceramente... Pero eso está claro. Ahora, yo creo que Junior viene a ser titular. Si Ricardo es titular, habla mal de la cuerda. Remata, Edu, remata tú y Alvarito con... si veis al Betis ese paso. Sí, yo creo que sí. Si vemos el gasto de fichajes de los equipos de la Liga, si vemos el gasto de fichajes de los equipos de la Liga, el Betis ha sido el 4.º equipo que más ha gastado por detrás de Real Madrid, Atlético y Villarreal. Si tú, gastando 70 millones de euros y trayendo a futbolistas top class, como ha traído el Betis este año, como es el caso de Anthony, como es el caso de Amrabat, Rodrigo Riquelme, que era un jugador bastante codiciado, Amrabat, que lo querían varios equipos. Si tú con eso no le puedes exigir al Betis Champions, pues apague, vámonos. Que quedar sexto y entrar otra vez en Europa no está mal. Sí, pero que hay que exigirle al Betis Champions porque ha hecho un esfuerzo económico para poder exigirle Champions. Remata. Yo creo que la oportunidad de verdad estuvo el año pasado por una sencilla razón, porque había una plaza más y porque si le ganas al Villarreal el domingo de Ramos, prácticamente habría sentenciado por aquel entonces al submarino amarillo. Y porque la competición que estaba jugando el Betis era de bajísimo nivel y no le exigía, por ejemplo, lo que le va a exigir la Europa. Y el Villarreal tampoco jugaba competición europea. El año pasado se dieron muchas circunstancias que bueno, en la Europa League, quitando a Aston Villa, Roma o Porto, tampoco es que haya rivales de una entidad mayor. Sí que el Betis va a tener este año más fondo de armario. De momento va a poder inscribir a toda la plantilla, algo que no pudo hacer el año pasado. Pero que claro, si subes el nivel de inversión, si subes el nivel de jugadores al menos mediáticos, si te conviertes en el 4, si aquí desde Sevilla le exigimos más a Simeone siendo el entrenador mejor pagado, o el Atlético el que más invirtió en los últimos 3 años, claro que hay que hacerlo con el Betis. De hecho, creo que Pellegrini durante estos años ha tenido en su mano mínimo una plantilla Champions y no lo ha logrado. ¿Que sea el objetivo irrefutable? No, pero que el Betis tiene que estar ahí. Yo el Villarreal lo compro, yo lo del Atleti... jugando competición europea como la Champions, yo no coincido que nombre por nombre o con fondo de armario tenga a día de hoy mejor plantilla que el Betis. Os quiero preguntar, para hilar con el Sevilla, Andrés, empiezo por ti. ¿Le ves un significado especial a que el Betis le robara a Amrabat el último día de mercado al Sevilla? Me explico. ¿Eso quiere decir
algo más allá de que el Sevilla no tuvo la capacidad económica para inscribirlo y el Betis sí? ¿O es que es un ejemplo, como dicen algunos, de que han cambiado las tornas, ¿no? De la situación que tiene el Sevilla ahora y de la situación que tiene el Betis? Me quiere decir que la diferencia ahora como entidad estoy hablando de la estabilidad social, de la estabilidad económica, de la ilusión que genera un equipo a otro como proyecto deportivo, es sideral, ¿no? Pero yo estoy hablando hace 3 temporadas. Cuando Sevilla ganó la última Europa League, antes que se fuera Monchi, posiblemente ese jugador no hubiera venido al Betis. El Sevilla tenía argumentos y sobre todo tenía una capacidad de convicción y tenía una estructura, una solidez, un atractivo que prácticamente llegaba a todos los rincones de Europa, de Sudamérica, y desgraciadamente se la han cargado en 2 temporadas o 3, en 2 temporadas, progresivamente, pero se la han cargado. Que el Betis está trabajando mucho mejor que el Sevilla. Significa, aunque no lo haya traducido, no estoy hablando de títulos, no voy a comparar, es incomparable una entidad y otra en cuanto a títulos, pero en el trabajo actual y el momento en el que vive un club y otro, creo que la distancia es sideral en cuanto a ese poder de convicción, ¿no? Yo creo que a mí, yo lo decía incluso antes, cuando a Aro y a Catalán se le criticaba muchísimo, que me encantaba el proyecto, porque era un proyecto mucho más moderno, con gente, con empresarios con mucha fuerza y con mucha hambre y con una idea completamente distinta de lo que venía el Betis. Se está demostrando que digamos, la semillita que pusieron al principio, que fue muy discutida, porque al final los resultados, porque el principio, porque todo eso no es fácil, al final están demostrando que son, dirigentes muy competentes y que están haciendo crecer mucho al Betis. Se han dado bandazos, ¿eh? Se han dado bandazos y aquí apareció una persona que la trajeron ellos, que yo sigo diciendo que es el mayor éxito de Ángel Aro y de López Catalán, que haber dado con Pellegrini y apostar por él, pues se han dado bandazos también. Bueno, yo creo que también hay un proceso también cuando tú llegas a un proyecto deportivo, a una organización y vienes de un entorno que no es ese, yo creo que también hay mucha exigencia y yo entiendo también que el Betis al final ha tenido una travesía por el desierto algunos años en los últimos tiempos, ¿no? Después del Opera. Y creo que había que enfocar un poco mejor la situación y yo creo que ahora ellos tenían proyectos, o sea, el estadio, que me parece un proyectazo, y luego patrimonializar el club de alguna manera, ¿no? Pero yo sigo diciendo que en la comparación, aunque hablemos de este caso particular, que ha sido un caso particular por dinero y por un límite salarial que está impuesto por la Liga, no porque el jugador esté loco por venir al Betis, es decir, el jugador estaba firmado, prácticamente estaba parado por el Sevilla y no lo esperó 2 horas para que el Sevilla viniera a Luque Bacchi y liberara masa salarial para poder ficharlo. Yo no veo tanta diferencia, entre otras cosas porque yo creo que la marca Sevilla Fútbol Club sigue siendo mucho más imponente en Europa que el Betis, muchísimo más, y lo va a seguir siendo muchísimos años, o sea que eso no va a cambiar. Entonces eso es un valor que tiene el Sevilla que no tiene el Betis y que aunque es verdad que el Sevilla tiene un caos institucional tremendo y que es sonrojante lo que estamos viendo en la Junta de Accionistas y demás, yo no creo que se haya devaluado tanto. El problema que tiene es un problema económico grave y pues eso hace que la plantilla sea más limitada. Perdón, Andrés, pero Edu, te quiero preguntar. Perdona. Tú vas al estadio todos los domingos, es normal, todos los domingos, gritarle 50.000 personas. Pero ahí voy. He dicho, Andrés, un momento, que pero no aparezca en la entrada de prensa. Empiezo por Edu. Le han pitado a Joaquín con la camiseta de la Fiorentina. No, pero empiezo. Pero hablabas tú del tema. Hablabas tú de los dirigentes. Es que el fútbol no tenemos memoria. Hablabas tú de los dirigentes. Por eso empiezo con Edu, un tema que quiero que tratemos rápido, pero hay que tratarlo. Edu, se habla mucho de la ausencia del presidente en las actos fieles de Nervión. Sabemos la importancia que tiene para el sevillismo ese acto, no es para menos, gente que ha dado más de media vida por el Sevilla. ¿Cómo calificas eso? ¿Qué supone eso? Lo que hablaba Leandro, ¿no? Lo que es la entidad hoy en día. Que el presidente no pueda acudir a eso. Voy a matizar primero una cosa de antes, que he escuchado varias veces que el Real Betis le ha robado a Sofiane Amrabat al Sevilla. Yo te robo algo cuando le ofrezco algo más que tú. El Sevilla es el que le dice a Sofiane Amrabat que no lo puede firmar, entre otras cosas porque no tiene fichas libres. El Sevilla mismo tiene las 25 fichas ocupadas.
Sofiane Amrabat y los representantes de Sofiane límite, Amrabat. era el límite salarial. Pero Leandro, le podían ofrecer 1 millón. 25 fichas ocupadas. Es que Sofiane Amrabat no podía ser inscrito en el Sevilla. Sofiane Amrabat no puede ser inscrito hasta que Luque Bacchio saliera, que salió. Porque el sale Sevilla quería que Luque Bacchio se fuera al Nottingham Forest y al final se va al Benfica. Leandro sale Luque Bacchio y Nacho, salen Luque Bacchio y Nacho rescindidos y llegan Cardoso, Batista Mendy y Alexis Sánchez, que estaban los tres en la ciudad desde un día antes, y lo que se queda con Sofiane Amrabat, o en este caso con los representantes de Sofiane Amrabat, que todos sabemos que tienen una relación cercana con el Sevilla Fútbol Club, porque es el mismo representante de Yacine Bono y de Youssef En-Nesyri, lo que se queda con ellos es que el jugador firma por el Sevilla siempre y cuando Álvaro Fernández salga del Sevilla Fútbol Club y deje una ficha más libre, porque con Iheanacho estaba todo hablado para rescindir. Entonces, y la realidad es que Álvaro Fernández no sale, el Sevilla le ofrece la rescisión de contrato pagándole todo lo que le queda al futbolista. ¿Y cuál es el mérito en esto del Sevilla? No, es que no hay ningún mérito. Que el Sevilla fue incapaz de darle salida a un jugador para meter a Sofiane Amrabat con el que tenía acordado, con el que tenía cerrado un acuerdo aparte de los papeles. Y el Sevilla es incapaz absolutamente de darle salida ni a Álvaro. Pero ese es otro tema. No podía. Ese es otro tema. Y pierde. Estamos hablando, ¿qué diferencia hay? Porque el Sevilla es un desastre ahora mismo. Increíble, tiene cerrado a Amrabat, consigue una oportunidad de mercado que hubiera sido una operación brutal de Antonio. Pero nadie dice que esto sea mérito del Sevilla. Nadie dice que sea mérito del Sevilla. Lo único que estoy diciendo es que se ha hablado varias veces de que el Real Betis le roba al Sevilla a Amrabat, y no se lo roba porque es que el Sevilla no puede inscribir a Sofiane Amrabat porque no tiene fichas disponibles. Porque en el contrato de Ramón Martínez, pone que obligatoriamente tiene que tener ficha de primer equipo, que es otro de los movimientos del último día. Que el único que no han podido inscribir, mira que ha habido movimientos al final, y no han dejado una ficha libre para Amrabat, que era el mejor de todos los que iban a traer. Es que el mejor de los que iban a traer, porque no creo yo que fuera Alexis el mejor, ni sería el mejor tampoco Azpilicueta, ni Mendy, ni Cardoso. Creo yo que el Sevilla, un club con capacidad de movimiento, diría: mira, Cardoso, que al final no te voy a fichar, que voy a fichar en Amrabat y tiraré con Ramón hasta enero. Otro central. Pero qué casualidad que el futbolista de más nivel que había con el acuerdo cerrado, el que no termina viniendo. Sobre todo porque con el Sevilla, eso es seguro. Sin temor a equivocarme, creo firmemente que Amrabat le habría dado al Sevilla mejores prestaciones que los tres. Es que lo que ha dicho Andrés está muy bien tirado. Lógicamente, aquí nadie tiene. Vamos a darle la vuelta, perdón. Vamos a darle una vuelta a lo que dice Ocaña. ¿Os parece poco que un futbolista el último día de mercado esté hasta las 7 de la tarde aguantando un club sabiendo que tiene ofertas de. No, Leandro, pero lo que dice Andrés, claro, es que dice Andrés, bueno, si tú tienes. Si tú tienes a 4. No, pero si tú tienes a 4. No, Leandro, pero digo, si está muy bien, pero escúchame. Sobre todo porque si está en un caballo. Sí, pero lo que dice Edu lo compramos, pero es verdad que se desmonta en el momento. Yo por lo menos soy de la misma opinión que Andrés. Claro, tú tienes a 4 jugadores sin poder escribir el último día. ¿Y qué pasa? ¿Que el Sevilla ahora tenía hueco para Amrabat y inscribe a Cardoso antes que Amrabat? ¿Sí puede inscribirlo? Pero futbolísticamente, que es que yo estoy con Andrés, que yo, si dieran los 4, creo que es el mejor. Esto es gracioso, nos hartamos de darle para la defensa, fichan a un central a coste cero y resulta que hay que fichar al medio centro. Con 4 mediocentros en el equipo. Estamos hablando de la decisión. Bueno, si tú dices que esa es una decisión de Sevilla, respetable. Yo entonces creo que una yo te digo, la información que yo tengo, ya lo he dicho. O sea, el jugador espera hasta las 7 de la tarde del Sevilla. Claro, y a las 9. Pero ¿por qué el Sevilla no lo prioriza antes que a otro? Porque tenía 3 futbolistas cerrados y estaban en el hotel. Estaban en el hotel. Acuérdate, había otro que es mucho más fácil cuánto cobran Amrabat y cuánto cobran los otros 3 que estaban. Claro, bueno, pues era una situación. Claro. Cardoso, Alexis. Yo Cardoso, Alexis Mendy cobran lo mismo. Pero que eso al final. Pero que es el límite salarial. Y oye, que yo lo entiendo, pero que eso al final. Y lo entiendo. Aquí sabemos cómo es la ciudad. El Betis te va a vender que lo roba, el Betis te vende
que esa negociación parte desde por la mañana o desde una hora cercana al mediodía, y también, lógicamente, el Sevilla intentará vender porque en ese sentido es un león herido que no se lo quitan porque yo, para empezar, yo no me creo que el Sevilla con 12 horas de margen, porque la versión que te cuentan en el Betis es que mínimo el Sevilla tenía 12 horas de margen, yo no me creo que el Sevilla en 12 horas de margen no fuese capaz, o al menos no diese por seguro que iba a sacar a Álvaro Fernández. Estoy completamente convencido que el Sevilla estaba seguro de que iba a sacar a Álvaro Fernández. Hasta las 7 de y la la tarde. operación de... Pero eso sale... A ver, al final esa es la versión del Sevilla. En el Betis la versión es otra bien distinta. Pero que hasta las 7. Es que al final, yo te cuento lógicamente, la versión del Sevilla. el Betis lo roba y el Sevilla La versión no de se Álvaro, lo quitan. la Pero la versión- realidad, tú dices, ¿qué más le da el Betis que el Sevilla? Le da un proyecto. O sea, Sí, eso por en supuesto. ese sentido, uno juega más allá Europa, de, más uno allá juega del Europa dinero, y el otro pelea por una bajar a segunda. Edu, Pero cuidado, que yo no digo, pero que yo no entro ya en robar o no, ¿eh? Yo lo que entro es que a mí me sorprende lo que ha puesto Andrés encima de la mesa. Sí. O sea, a mí me sorprendería que el Tres Sevilla, futbolistas. teniendo 3 huecos, perdona, tiene 4 futbolistas, 3 huecos, y que estando Cardoso, Batista Mendy, Alexis A ver, y que Alrabat, no lo podía no escribir, metan Rabat. no lo lo podía podía escribir al No lo tenía futbolista. firmado todavía. Fran, Estaba no, Lo lo tenía tenía acordado primero, todo. lo tenía Batista todo Mendy, acordado. Batista Mendy, Alexis y... Ya han firmado antes. Batista Mendy, Alexis y Fabio Cardoso cobran entre los tres lo mismo que cobra Sofiane Amrabat. No, y es que el Sevilla tiene muchísimas deficiencias. Entonces, el Sevilla se trae a un delantero como complemento a la delantera, petición expresa de Matías Almeida, que es Alexis Sánchez. Se trae a un futbolista para el centro del campo, como es Batista Mendy, y se trae otro refuerzo más para la defensa, que es Fabio Cardoso. ¿Hubiese cambiado el Sevilla a esos tres por Sofiane Amrabat? Eso ya es otra película. Obviamente. Pero la película es que el Sevilla necesitaba muchísimos mimbres en este mercado, porque el Sevilla el año pasado queda el 17º, Correcto. un punto por encima Correcto. del descenso. Eso explicaría bien, como dice Edu, la entonces, situación. 3 en vez de 1, porque 3 son 3 posiciones en la Era el plantilla. sueldo de Amrabat. Era el sueldo, o se O lo que hay acercaba que al pagar. sueldo de Amrabat. Efectivamente, la y el cantidad. Sevilla tiene un problema de límite salarial que lo ha tenido, lo ha arrastrado todo el mercado. Sí. Que O sea, que es al que final no es el puede- Sevilla el que es que deja, además hay el otra Sevilla cosa. el que no, despacha a Rabat. el Sevilla es el que le dice al Rabat, no te puedo inscribir, Exacto. no tengo hueco. Es que pero Álvaro, el Sevilla tiene 25 fichas ocupadas ahora mismo de la primera plantilla. ¿Dónde El mete al Sevilla, Rabat? según por ejemplo la versión del Betis, tenía 12 horas por delante para sacar a Álvaro Fernández, y estoy convencidísimo de que en el Sevilla daban pero por lo seguro que- que iba a salir, lo que- por ejemplo, lo- Inea lo que Nacho. se intenta, de todas lo que maneras, se intenta Tony dejar Nacho claro- no me acuerdo. lo que Remata, se- Leandro, remata. Lo que se intenta dejar claro que es que el futbolista tenía al Sevilla y al Betis a la misma vez y en las mismas condiciones. Y se dio al Betis, que eso no ha sido así. Es que el Betis ha pagado más por el jugador y estaba ya cerrado con el Sevilla, que no lo puede firmar porque no tiene dinero en ese momento por una cuestión de no haber vendido todavía a Luque Bacchio. Ya Pero está, volvemos es a lo que no hay mismo, más y no pasa nada. Y el difícilmente jugador hace lo que tiene que el hacer. Betis pague Betis más ha por el pagado. jugador, ¿Cómo porque que no ha pagado en el más? Betis te cuentan que el Betis asume una cuarta parte de la ficha. No creo yo que el Sevilla le Betis- pagase un 10% del salario. Habla con los Rabat. representantes. El Betis asume el 20%, un 20% más que el Sevilla, es cuando el Fenerbahce le dice al jugador: es que te tienes que ir al Betis. Y al final, por ejemplo, en el club te cuentan que el Betis asume una cuarta parte, Pero que siempre es te van un a contar- 25%. siempre te van a Es que el contar la Sevilla, misma mira, película. el O entre- igual que los entre las dos- representantes, pero entre las número, dos partes está la verdad. ¿no? se llegó a asumir por parte de Rabat 1,5 millones de fichas por parte del De todas Sevilla. formas, la pregunta, vamos a ver, es que estamos aquí metidos en un bucle, era ¿por qué crees tú que al final este jugador viene al Betis? Pues porque el Sevilla es un desastre. esa es mi Correcto. respuesta. Pero es otra cosa. Un Pero, desastre pero y yo he capaz de darle matizado, salida a los he jugadores. matizado lo de Rabat. dame un segundo. Es gracioso, es que esto hace, es que vamos, es como que es un desastre institucional. club Los con- jugadores se van llorando y no se quieren ir, ninguno. No se quiere ir ningún jugador del ¿Tú Sevilla. crees, ¿Cómo se ha ido? tú crees Badé- que a Monchi, Badé que Monchi le no han iba a encontrar una triplicado- solución perdona, con Sofiane Carmona, Amrabat? perdona, A Monchi le quita- Carmona a Monchi no le se quita quería ir. Sofiane Amrabat, Perdona, ahí se lo quitan a Monchi. Ningún jugador, Y se le iba a ¿qué escapar jugador de Monchi en la Sevilla última se- media hora. qué jugador es un desastre. Todos los jugadores se quieren ir. ¿Por qué Badé se va llorando y renunciaba a un Y Luque a una Bacchio ficha? está todavía con las lágrimas saltadas también, está. Que se ha ido al final. Luque Bacchio se ha ido porque le ha hecho una oferta al Benfica. No se quiso ir al Nottingham Forest en la primera oferta que le hizo el Nottingham Forest. Y precisamente Luque Bacchio sí era uno de los que ya le había dicho a los niños en el colegio que no lo iba, Correcto. que no iban a seguir allí. Posiblemente él sí. El resto. Bueno, pues entonces Badé- el proyecto del Sevilla es súper atractivo. No. No, es el que hay. Estamos hablando de eso. Pero- Es que son dos cosas diferentes. Ahora, no, si tú dices, has Leandro, dicho una cosa que no estoy de acuerdo. Leandro, preguntas Hay una concretas. diferencia sideral entre el Sevilla y el Betis. ¿Cómo que sideral? no a nivel deportivo. Deportivamente he dicho. sí. Es que no ha dicho eso, es que ni siquiera ha dicho eso. ¿Cómo He que dicho no ha ahora dicho mismo eso? institucionalmente
El Sevilla es un desastre. Que Es el un Sevilla club es el que no Betis tiene de hace proyecto, 7 años. Que funciona a base de improvisación, económicamente absolutamente hundido, No tiene el proyecto. con un presidente, un vicepresidente, Tiene el que proyecto Badé que el tiene. año pasado salía cuando le preguntaban y decía, madre mía, casi no podemos. Es que Nadie- sale al campo y nadie es todo el discute- campo chillándote. Nadie discute el caos en el que está Es que- sumido la entidad. Eso no lo discute nadie, si eso se ve. Entonces, pero es por todos lados. Es que Pero- quiere discutir de algo con lo que está de acuerdo. Entonces, No, Pero no, que nadie está discutiendo de eso. estoy diciendo que el ¿Qué Sevilla- provoca eso? Pues que futbolistas. Pero que no lo que roban. eso le ha pasado al Betis así debe ser, millones de veces. Que futbolistas de cierto nivel, se lo piensen. ¿Qué provoca eso? Porque los 4 fichajes, aparte de lo económico, ha tenido que el Sevilla tirar de 2 futbolistas que tienen más de 36 años y después Pero si es que no Fabio tiene dinero, Cardoso, pero que era vamos a ver, suplente en Arabia Andrés, Saudita, que no puede ahora sea fichar, buenísimo. que no puede fichar, que si tú Mendy. quieres equilibrar entre jóvenes y veteranos, que es lo que se le achaca, por ejemplo, a la defensa del Sevilla, tú para fichar veteranos tienes que fichar veteranos de 200 o 250 mil euros, que es un poquito más del salario mínimo, que es lo que cobra Leandro, Azpilicueta y Alexis recapitulando, Sánchez, que no puede hacer otra recapitulando, cosa. empiezo El Sevilla. por Edu. Edu, nota a Demasiado. Antonio Cordón y por qué, breve. Un 6. Un 6 porque trae a 7 futbolistas a coste cero. Y creo que eso tiene su mérito. ¿Mejora la plantilla? Mejora la plantilla. ¿Tiene el Sevilla mejor plantilla que la temporada pasada? Empezar tiene mejor entrenador. Mejor entrenador sí, mejor plantilla. Vamos a verlo, porque hay muchos jugadores que son melones por calar. Creo que se han ido los 2 mejores futbolistas de la plantilla de la temporada pasada, que son Badé y Luque Bacchio. Creo que como fondo de armario, ese fondo de armario que también se le pedía al Sevilla el año pasado, de tener solo 13, 14 jugadores aptos para jugar, sí mejora un poquito, siempre y cuando los Batista Mendy, Fabio Cardoso, Alexis Sánchez, etcétera, aporten. Yo, por ejemplo, el fichaje de Azpilicueta me parece un fichaje muy interesante, porque creo que es un jugador que puede aportar bastante en varias posiciones de la defensa y te puede servir también Breve, como comodín. Creo Alexis Sánchez sí me genera más dudas. ¿Esto quiere decir que Azpilicueta va a salir genial y Alexis Sánchez va a salir fatal? No. Esto quiere decir que a mí, un jugador que lleva sin marcar un gol 1 año y medio, no me parece la solución absolutamente nada. Alvarito Borrego, la pregunta más importante del programa. ¿Sabes que Toyota y Lexus son las marcas con mayor garantía del mercado, no? Hasta 10 años, estamos ¿no? de acuerdo. Hasta ¿no? 10 años ¿Cómo? de gar- 15. Andrés. ¿15? Bueno, tenemos que visitar los concesionarios del mismo grupo. Ahí Yo donde te está la dije que mi padre respuesta. Tiene un Toyota que fueron 22 años de duración. Escúchame, 22, siempre tenemos que un solo problema. Efectivamente, siempre que le recordemos a la gente lo del mismo grupo, hay que recordar lo del Toyota del padre de Leandro Iglesias porque es la mejor, Esto la es- mejor muestra de la fiabilidad. Espectacular. 22 años. 15 años de garantía, ¿eh? Y Bueno, sin- claro, es que 22 años sin fallo. Es que 22 años. Tú es que tú llevaste la garantía del Toyota de tu padre y 7 años del que estaba al lado. Señores, rematamos. Alvarito Borrego. Nota a Cordón y si mejora la plantilla del Sevilla respecto al del año pasado. Breve. Para mí es un 5 por una explicación y es un aprobado porque creo que le ha pegado un mordisco importante a la deuda que tenía el Sevilla. Son 57 millones de plusvalía o de ingresos. Hablaban que eran 5 mercados Ahora para es que el banquero, Sevilla... ahora Cordón es Bueno, banquero. hablaban que eran 5 mercados esto para es- que el Sevilla volviese a una Madre situación estable económica o al 1-1. Creo que esos 57 millones de ingresos le han dado un mordisco importante y creo que ha cortado los plazos. En lo deportivo, creo que es verdad que hay más fondo de armario, pero arriba el Sevilla de momento, y eso es una realidad, el último partido lo salva por una venta de un fichaje de la dirección deportiva de Víctor Horta y por un gol del último fichaje, el último servicio de Víctor Horta. Arriba el Sevilla me deja muchas dudas, creo que va a sufrir porque era lo poco brillante que quedaba en la entidad, pero sí que creo que hay más nivel competitivo en base a los recambios. Leandro Iglesias, rápido. Un 6, como Saniño también le doy al director deportivo. Ha vendido, mía. le ha dado salida y luego no sé por qué. Madre mía de mi vida. No le da. Nuestros señores O sea, se han convertido en banqueros, Perdóname. periodistas o sea, deportivos. en medio de este absoluto está. caos, como tú dices, ¿no? De esta diferencia. no, Andrés va a explicar tu nota. Y sale del paso a coste cero y genera 57 millones para la entidad y estamos diciendo. No, esto es- nos echamos la Andrés, mano en la tú, ¿cuál es cabeza la por nota? por Espérate, aprobar nota, Andrés, por Ocaña, aprobar- tres. por que nos- aprobar esa que gestión. nos quedamos sin Es que tiempo. esa Un gestión 3, ya- por supuesto. Un 3. Esto que. Mira, que tengo muchas deudas y he vendido mi casa muy bien vendida. Muy bien. ¿Y dónde va a vivir Venga, ahora? que, escúchame, Debajo un que puente. se me estaba metiendo la mano de Alvarito Borrego, Vamos a se me ver. estaba metiendo y estaba Un tapando a Leandro tres. Iglesias. Un tres. Foco para Para Andrés el Ocaña. sevillista. Nota a Antonio Cordón. ¿Qué sevillista, por favor? ¿Qué sevillista en tu casa se ha ido Badé
y ha venido Fabio Cardoso, suplente en Arabia, se ha ido Luque Bacchio y ha venido Alexis Sánchez con 37 años de años, que sevillista en su sano juicio va a probar a Antonio Cordón. Se ha ido Loconga, viene Batista, vendido el Sevilla estaba en segunda división. Pero ¿de qué estamos hablando? Y el fichaje más interesante no lo ha hecho Antonio Cordón, que es Alfón, que parece un buen refuerzo para este año. Pero ¿cómo se va a probar la gestión ya no de Antonio Cordón, del club? Ustedes han vendido a los dos mejores jugadores de la plantilla, que el año pasado casi baja, y han traído a Alexis y a Fabio Cardoso para suplirlo. Te olvidas de que han traído a Matías Almeida. No, te digo una cosa. A Matías Almeida, que lo veremos. Pero yo no puedo decir que con Matías Almeida sube a notable. Yo tendré que verlo menos que el Betis, ¿no? Yo te digo una cosa, Leandro, por cerrar, yo le doy un aprobado raspado por la cantidad de movimiento que ha tenido, pero me deja muy frío. Otro aprobado. De Antonio Cordón me deja frío la venta de Luque Bacchio por una cantidad muy cercana, no muy lejana, de lo que ofrecían por Juanlu. Yo creo que Antonio Cordón ha estirado el chicle demasiado con Juanlu, y quedarte con Juanlu y vender a Luque Bacchio por 22-23 millones. Venga, regalado. Aprobado general. Aprobado general. Yo precio de mercado. No, pero no me vendas eso, Leandro. Ya debatiremos la semana que viene, porque si me dices que Luque Bacchio es que no defiende, hombre, si te tienes que quedar con Juanlu en el equipo, Luque Bacchio, que era el que ganaba partido. Ahora Luque Bacchio exactamente, por venderse. Ha habido un mercado. Yo creo que todo el mundo esperaba más. Yo creo que la gente esperaba un golpe de efecto de Antonio Cordón. Que cuidado, Aidumbo, perdona, cuidado, Aidumbo lo vende muy bien. Aidumbo lo vende muy bien. Pero yo creo que la gente esperaba. Lo descubrió un. Si hubiera sacado 20 millones por Juanlu, si hubiera sacado 20 millones por Juanlu, estábamos hablando en maravilla de Antonio Cordón. Oye, le ha apretado al Nápoles y consiguió sacarle el dinero. Pero la realidad es que al Sevilla le hacía falta el dinero, que se plantaron los italianos en 17, que ahora Antonio Cordón sale diciendo en una rueda de prensa el día 31 a las 11:30 de la noche, sale diciendo que el Nápoles no ha hecho oferta, cuando han estado los Nápoles ahí en el Pizjuán. Medio punto a Antonio Cordón porque la rueda de prensa no se puede poner a las 11:30 de la noche. cogiendo a los representantes. No, tú querías estar ya a las 11:30 de la oferta. No, yo creo que estamos de acuerdo. El tiempo dirá la plantilla, pero que Antonio Cordón ha dejado frío porque te esperas de un director deportivo top. Te esperas que haga movimientos más como el de un 5, pero tú no has dado nota. ¿Qué nota era la tuya? Un 3, te he dicho. No, el 3 no. Habías explicado, pero el 3 no había. Un 3. Un 3. Andrés Ocaña deja ahí el 3. Escúchame, con el 3 de Andrés Ocaña nos quedamos ahí porque me tengo que ir con el tenis y escuchar Pilicueta. Señores, ¿qué día más intenso para ser el primer día? Leandro, tráeme una. Me tienes que traer pastillita para la garganta, Edu Sanilla, muy buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Igualmente. Rico. Andrés. Programa divertido. Qué increíble, un estreno no podía ser sin ti. Qué intensidad, queremos la intensidad de Andrés Ocaña para arrancar la temporada. Maestro, siempre a tus pies y con tus valoraciones. Y señores, seguimos aquí. Escuchamos a Pilicueta, respuestas interesantes, y también hablamos, por supuesto, de la Copa de Sevilla de tenis. Ha sido un exitazo el torneo, Hablamos con el presidente del Club de Tenis Betis porque hay mucho que contar. Seguimos aquí en Grada 101. Hemos hablado anteriormente de la presentación de César Azpilicueta, la primera de la ronda que va a tener lugar en el Sevilla Fútbol Club. Hoy ha sido Azpilicueta, mañana será Alexis Sánchez y el miércoles estará Batista Mendy y también Cardoso, con la comparecencia del presidente José María del Nido Carrasco, como les hemos comentado anteriormente. Escuchamos lo mejor de esa presentación de César Azpilicueta. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros la presencia aquí en mi presentación como nuevo jugador del Sevilla Fútbol Club. Y bueno, la respuesta yo creo que es sencillo y que se puede ver claramente, ¿no? Ha sido una acogida muy positiva desde que llegué la semana pasada, donde justo coincidí con el equipo antes de viajar a Girona. Y a partir de la victoria, pues lógicamente todo el mundo está con más confianza. Hemos podido preparar durante esta última semana, que no había partidos, aspectos más físicos, personalmente el intentar encajar en la dinámica del grupo lo más rápido posible. Sí que es cierto que ya con el partido del viernes ya lo ves de otra forma, con ganas de competir. Ahora que me he encontrado un grupo humano muy bueno, con muchísima ilusión, tanto en el club como el entrenador, el staff, todos los compañeros con ganas de
revertir la situación, y la afición me ha recibido con los brazos abiertos. Ahí donde voy por la calle siempre me dan un mensaje de bienvenida y ojalá que podamos disfrutar juntos esta temporada. Bueno, en primer lugar, no me gustaría entrar en nombres propios de equipos. Sí que es cierto que he tenido conversaciones no solo con equipos de España, sino con equipos de fuera de España y fuera de Europa. Pero la verdad que ha sido un verano atípico, no voy a engañar que bueno, cuando acabé mi contrato con el Atlético de Madrid, quería también tener este verano, después de tantos años, de disfrutar con mi familia, con la situación y la experiencia que tengo, de ver dónde me llevaba el fútbol, porque esa es la realidad. Y bueno, apareció el proyecto del Sevilla. La verdad que en cuanto hablé con el club como con el entrenador, me transmitieron esa ilusión. Creía que podía aportar mucho a este proyecto y por eso estoy aquí. Yo tengo ganas de ganar partidos, de competir, de mejorar no solo a grupos, sino a los compañeros a nivel individual, que cualquier cosa que les pueda ayudar, pues encantado de que ojalá del día que me vaya de aquí pues estemos mejor de lo que estamos hoy aquí esta tarde. Sí, estoy dispuesto a jugar en cualquier posición en la defensa. Yo creo que también es tener esas posibilidades dentro de un equipo es importante. Hay 5 cambios en cada partido, los rivales también son diferentes, jugando de una forma u otra, y yo creo que durante mi carrera, bueno, debuté en primera división de extremo derecho y acabo de central y quién sabe, igual acabo de portero. O sea, no... Siempre lo he visto como algo muy positivo, con ganas de ayudar, y si el entrenador cree que en esa posición puedo aportar más al equipo, bienvenido sea, y yo siempre con la mentalidad de mejorar y de ayudar al equipo. Bueno, no sé si el mayor reto, pero es el reto que toca ahora. La verdad que vivo del presente, el fútbol, lo pasado es muy bonito, ver los vídeos, la verdad que sí, lo disfruto muchísimo, pero no cuando salga al campo no me van a poner el vídeo y mira cómo juega. O sea, tendré que demostrarlo en cada momento, ¿no? De lo que soy capaz en el campo, y eso es también tengo esa ambición y esa ilusión de estar hoy aquí con 36 años, empecé con 17 y de poder seguir aportando cosas, ¿no? Porque me veo capacitado para ello, pero luego hay que demostrarlo en el día a día y en cada partido cuando toque. Pues bien, ahí estaban las palabras de César Azpilicueta. Desde luego se le nota con ganas al futbolista de venir a un proyecto que no es fácil, pero en el que él quiere sentirse importante. Como importante es para la ciudad de Sevilla la Copa Sevilla de tenis. Un torneo que ha tenido lugar la semana pasada con gradas repletas de público. Yo creo que la mejor noticia para la ciudad y para el tenis sevillano. Y además un torneo histórico. Yo creo que tenemos que acercarle a los sevillanos la importancia que tiene este torneo de cara a lo que significa, ¿no?, en el deporte de la ciudad. Para eso, por supuesto, tenemos esta noche un invitado de excepción. Nada más y nada menos que el presidente del Real Club de Tenis Betis de Sevilla. Don Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Muchísimas gracias. Un placer tremendo tenerte aquí. Lo primero, ¿cómo estás? Físicamente, te has dejado hasta el físico. Bueno, la verdad, muy contento. Moralmente muy contento. Sí, es verdad que tuvimos un pequeño traspié durante la celebración de la Copa Sevilla, y cuando un traumatólogo pues, me ha visto el pie, pues tenía roto el metatarsiano. No pasa nada, un poquito de reposo, una bota, heparina, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, pero contento. Contento. La felicidad de cómo ha ido el torneo lo cura todo. Sí, yo contando a amigos la anécdota, eso es como un niño cuando está malo antes de una excursión que nos dicen a la madre. Pues así estaba yo. Yo no me podía perder ni un solo minuto de la primera Copa Sevilla nuestra. Bueno, Pedro Martínez ha sido uno de los artífices, el principal artífice del éxito del torneo, pero también toda la gente que ha trabajado en el club, por supuesto, y en el apartado comunicativo, que yo creo que es algo a destacar, está aquí nuestro querido José María Villalba. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por tus palabras, amigo. Hombre, un hombre que nos ha llevado, ¿no?, mejor dicho, todo lo que ocurría en la pista y también fuera de ella, acercándonos por los nuevos medios de comunicación que al final
Villalba, es necesario también dar a conocer el torneo a los más jóvenes y a los más veteranos también, que sepan que está ahí. Bueno, Pedro lo sabe, cuando tuvimos la primera reunión, uno de los objetivos de la nueva Junta Directiva era que el torneo se difundiera por los medios de comunicación de Sevilla, y nosotros hemos entendido en el Departamento de Comunicación que vosotros, las televisiones, las radios, los medios de comunicación escritos, eran importantísimos para luego trasladar todo eso al aficionado. Y ya se ha visto el resultado, ¿no? Gradas repletas desde el lunes con Carreño, con Carballé, con Buse y con muchísimos tenistas que han pasado. Y bueno, y también de la enhorabuena a ellos en público, porque el nivel de tenis ha sido, tú lo has visto, sensacional. Ha sido espectacular. Bueno, fíjate que para el que esté en su casa, venimos de hace escasas horas de otro nuevo hito del tenis español, con Carlos Alcaraz levantando un nuevo US Open, el segundo 6 Grand Slam. Ahí, por cierto, está saliendo en pantalla uno de las grandes promesas del tenis sevillano, Pepe García. Por eso te digo, es que, ¿sabes qué pasa? Que creo que la gente tiene que saber en casa que por aquí ha pasado Rafa Nadal, que por aquí pasó Carlos Alcaraz. Ahora hablaremos detallado de cómo fue su paso por aquí por la Copa Sevilla. Teníamos a Carlitos Alcaraz hace poquitos años en las pistas del Club de Tenis Betis en Sevilla, y ahora le tenemos llamada a las puertas de la historia del tenis mundial, ¿no? 6 Grand Slam, 22 años. Pedro, es que por esas pistas ha pasado nombres que están en la historia del tenis español. Sí, han pasado tenistas, vamos, españoles casi todos, los de primer nivel. O sea, de Ferrer, de Alex Correia, Mantilla, Feliciano, Orante, o sea, que la verdad, o sea, te digo de los antiguos, y bueno, de los que están actualmente, pues Carreño, Carballé, o sea, que ya a nivel mundial, pues ya empieza con Casper Ruud, con el canadiense Felipe. Efectivamente, o sea, figuras. Sí. O sea, en ese sentido sí es verdad que la Copa Sevilla siempre ha sido un torneo de proyección. Entonces sí es verdad que luego también vienen otros tenistas, un poco ya que vienen en la última fase, en el cenit de su carrera, que también aportan. A mí me ha dado mucha alegría que este año Carreño, la verdad, ya ha venido con muchísimas ganas y venía fino. Sí. Bueno, tan así que la han convocado para la Copa Davis, ¿no? Fíjate, o sea, lo que es, ¿no? Ahora te voy a preguntar también por Carreño, que con este Villalba que ha estado cerquita de él durante todo el torneo, ¿cómo es tener a una figura? Estamos hablando de un top 10 mundial, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, en fin, es que no estamos hablando de cualquier cosa, que ha estado aquí en las pistas de Sevilla, muy cerquita, totalmente asequible para cualquier espectador de aquí, de la ciudad. Pero te pregunto antes, por cerrar un poquito el capítulo, oye, ¿tienes algún recuerdo de Alcaraz cuando vine aquí a la Copa? No, yo no lo vi. O sea, yo soy sincero, no lo vi. O sea, se me escapó. Esa es una espinita que te queda ahí. Exacto, por eso yo digo que hay que estar en los días más bonitos. Yo creo que los grandes aficionados al tenis, a los grandes torneos, les gusta ir los primeros días. Porque venga muchísimo, venga todos. Y oye, hay algunos días que son gratuitos por la mañana. Este año había jornadas que eran gratuitas por la mañana. Por la mañana, el lunes, martes y miércoles cuando hay partidos por la mañana, y el jueves, que unos cuartos de final a la 1, también fue gratuito. O sea, los partidos por la mañana. Y yo en ese sentido sí animo, de verdad que estamos en horario ya, vamos, que estamos ya en septiembre, no hay tanta gente de vacaciones, pero el que se puede escapar, oye, también tenemos una ciudad también con mucho autónomo, el que pueda coger 2 horitas e irse por la mañana, que pruebe, porque entonces por la tarde compra la entrada y va. Y se enamora, Villalba, se enamora porque no es lo mismo verlo por la tele que verlo ahí. Esa es la facilidad, yo creo que le tenemos que transmitir a la gente, esa es la facilidad que tiene el público sevillano, que puede ver, ahora ahondaremos en el tema, a jugadores que han sido estrellas del circuito y otras promesas que lo serán. Y tiene tenis profesional ahí cerquita, bueno, tanto gratuito algunos días. Totalmente. Estoy viendo además las imágenes que tenemos compartidas en pantalla del último punto de Nacho Buse del Colo, y la verdad que es el fiel reflejo del torneo, ¿no? Un chaval que sinceramente hace 15 días no lo conocía nadie. En la ciudad sabíamos, los que somos muy friki del tenis, sí lo habíamos escuchado hablar de él, pero yo creo que esta semana ha sido la gran sensación del torneo y solo el fiel reflejo de lo que hace la directiva con estos jóvenes tenistas, darles la oportunidad, que suma 125 puntos. Esto le va a permitir al propio Buse estar cerquita del top 100, que ya veremos cómo va terminando la temporada, pero ya para el Open de Australia ya tendría la oportunidad a lo mejor de entrar en el cuadro final, o no tendré que jugar una previa. Que puede suponer un impulso en la carrera. Que eso a niveles de Alcaraz y compañía, pues no supone mucho, pero hablando del 80 al 200, pues es un impulso importante. El propio Olivieri, que ha jugado la final, empezó más allá del 200 y pico y ya está rozando
rozando el 100 y pico. No, pero que te digo, Por eso te digo, que son muchos puntos. Seguro que hay mucha gente que, oye, decimos mucho, vemos a Alcaraz en la final con Sinner, decimos, oye, fíjate tú el fenómeno que tenemos en España, lo difícil que es muchas veces poder acceder a ver ese nivel de tenis, pero que lo hemos tenido aquí cerca, o sea, que uno puede decir el día de mañana, oye, Pedro, que es que vi a estás viendo a un jugador por la tele que a lo mejor hace 2 años pudiste verlo en el Club de Tenis de Sevilla. Sí, así es. Voy a dar 2 datos que reflejan perfectamente lo que tú estás contando ilustramente. El primero, el equipo de la Copa Davis, que va a jugar este fin de semana en Marbella, entero ha pasado por la Copa Sevilla. 2 de ellos han estado en esta edición, Roberto Carballé y Pablo Carreño. Jaume Munar estuvo hace muy poquito también, Granollers estuvo en su día. Y luego, de los top 30, 5 tenistas del actual top 30 han pasado por la Copa Sevilla. Eso es un dato que refleja perfectamente lo que estás contando. Es que en Sevilla, en el Club de Tenis Betis, hay un alto nivel, hay un nivel muy bueno. Y en unos años, si el que haya visto hoy a Buse, pues lo verá en el top 20, disputándose torneos con los grandes tenistas. Es una oportunidad perfecta. Ahora vamos a hablar de Buse, que ha sido el campeón. Pedro, ¿cómo se consigue que un torneo, con las dificultades que hay, con la competencia de otras disciplinas deportivas, de muchísimos torneos, porque claro, cada día, un fin de semana te encuentras millones, ¿no?, de ofertas deportivas por las que puedes optar? ¿Cómo se consigue mantener una edición de un torneo 62 años? Bueno, aquí es verdad que toda la Junta Directiva han cuidado siempre la Copa Sevilla. O sea, la Copa Sevilla es emblemática para el club, o sea, eso son las 62 ediciones. Entonces sí es verdad que ha habido años en los que ha habido que poner recursos del propio club. Ahora sí es verdad que hay un mayor apoyo de las instituciones públicas, entonces ahora prácticamente se equilibran los ingresos y los gastos con esa ayuda. Que al final es verdad que esa ayuda, como decía el presidente Juanma Moreno, lo que también se está trasladando el nombre de Sevilla en todo el mundo. O sea, el tenis a estos niveles se sigue muchísimo. Claro. O sea, y con los canales que existen de tenis. O sea, Perú está como loco. O sea, Perú. Una locura. Perú. O sea, yo estoy convencido de que la Copa Sevilla, vamos, yo no soy experto en comunicación en absoluto. Pero que ya la sitúan en el mapa. Sí, pero Sevilla, seguro. Y entonces, por eso te comento, o sea, ahí se ha cuidado siempre. Y es verdad que siempre que también, al llevar ese sentido de ediciones, decían el supervisor de la ATP que como tratamos nosotros a los tenistas aquí, a la organización completa, hay pocos challengers que sean tan cariñosos con ellos. Entonces eso se transmite entre los propios tenistas. Entonces hay veces que el dinero no lo es todo. Claro. Nosotros competimos básicamente con Génova, que son la misma fecha que nosotros, que bueno, pues dan incluso mayor premio y ayudan al tenista si aparece por allí a darle una cantidad. Este año nosotros no hemos... Este año los que han venido absolutamente por el premio de la Copa Sevilla, por la bolsa de premios que teníamos. Claro, porque te quiero preguntar ahora también cómo se hace, ¿no?, para recabar los nombres del circuito. Pero antes, ¿podemos hablar de éxito de público este año o récord de público este año en las gradas? Sí. Este año la verdad que, desde, como había dicho antes José María, desde el primer día, incluso en la previa, el domingo, que la previa también es gratuita, desde la fase preliminar, se veía ambiente de tenis. O sea, la verdad que era para nosotros, como ha dicho antes José María, para nuestra Junta era el gran objetivo un poco de decir, oye, tenemos un magnífico torneo y yo creo que le faltaba un poquito de promoción dentro de la ciudad. Claro. Entonces también en las reuniones que hemos también mantenido con el alcalde, con el equipo, con la delegada de gobierno, con la delegada de deporte, pues hemos transmitido y la verdad que nos han puesto muchas facilidades. Y luego, bueno, hemos aunado un poquito todo el tema de comunicación, una sola agencia. Aquí a José María yo le debo la vida. Yo debo la vida. Claro, José María. El salto. Entonces yo creo que también ha habido conexión entre los miembros de la Junta, sobre todo con el director ejecutivo del torneo, que es Curro Tristán, con todo el equipo de comunicación de ellos. Y entonces yo creo que, ¿verdad? Yo a veces me quejaba de que a mí me han paseado mucho, de que yo no soy la que no conocía nada de los medios de comunicación, pero hoy al final parece que ha dado sus frutos. Se han tocado muchísimas cosas y bueno, pues la verdad que el resultado final ha sido eso. Bien, jueves, viernes y sábado no hay billete, y llamándome amigos de decir, pero si es que no hay billete, no tengo yo tampoco. Claro. O sea que tenemos unas pistas de 1.600 y pico localidades y luego también ha habido muy buen ambiente durante... O sea, no todo es tenis, porque también se ha montado un tema de restauración nuevo, yo creo que ha funcionado muy bien,
Entonces, bueno, pues la gente en septiembre, las noches de septiembre son muy agradables. Hombre, no, ha habido un tiempo espectacular. Sí. Fíjate que yo creo que también un ejemplo del crecimiento del torneo, de la magnitud del torneo Villalba, es que tú, que has recabado muchas veces esos mensajes que vemos por redes sociales, de Nadal, de Feliciano, de Juan Carlos Ferrero, del propio US Open, eso también demuestra lo que significa. Lo decía Pedro, es que quizás a nivel tenístico en España le tienen más estima al torneo que hasta este año quizás la propia Sevilla, ¿no? Que parece que sí se ha igualado esa importancia que se le da al torneo. Totalmente de acuerdo. Y hay tenistas históricos de nuestro país que han querido acordarse este año del torneo, se han contactado con ellos y desde el segundo uno han tenido predisposición para mandar su mensaje. Hay 1000 anécdotas de esta semana, pero para ejemplificar el dato que tú decías, sí. Hablaba yo con Olivieri en la entrevista post partido. ¿Finalista? Finalista, y aquí jugó y le ganó a Carreño en la final Pedro Cachín, un tenista Sí. también argentino. Y le decía, porque era su segunda vez en Sevilla, le decía a Pedro Cachín, Gera, amigo, ya estás en Sevilla, con eso ya solo has ganado el torneo, así que disfruta la final y disfruta de la ciudad, porque además Pedro Cachín es un asiduo al torneo, este año no ha podido estar, pero normalmente suele venir siempre. Y eso es un ejemplo de lo bien que tratan en el club a todos los tenistas que siempre quieren volver, y los que ya han jugado pues tienen un grato recuerdo. ¿Qué pasa? Que lo bueno para el tenista es ir 1 o 2 veces a Sevilla y ya no volver más porque está jugando el US Open, ¿no? Claro. Pero claro, siempre que pasan por un momento malo, como este año Bernabé Zapata, no duda en llamar al club porque sabe que cuando estás en un momento malo también te tienden la mano para recuperar tu nivel. Este año la Wild Card se la daba a Bernabé Zapata. Y tuvo mala suerte porque le tocó... Sí, bueno, le tocó el campeón en la primera ronda. Claro, puede ser. Pero a colación de eso, Pedro, ¿cómo se trabaja para traer a los nombres importantes? Bueno, es decir, esta edición hemos tenido a Carreño, top 10, lo hemos dicho, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, lo conoce todo el mundo. Dusan Lajovic, jugador serbio, compañero de Copa Davis de Novak Djokovic, top 23 también. En fin, hay nombres importantes. Sí. ¿Cómo se trabaja? Mira, yo ahí, y de verdad, yo creo que en todos sitios lo que hay que saber es delegar. Entonces, aquí la verdad que hay una comisión dedicada exclusivamente a ese tema, y son también los que han decidido también el Wild Card, tanto de la fase final como de la fase previa, que son Curro Tristán, que es el director ejecutivo, que también se incorpora con nosotros como director del torneo. Está también el vocal de tenis, que es Javier Jiménez, que también sabe muchísimo de tenis, y luego está, bueno, Ignacio Isser, que es el vocal de la Junta dedicado a la Copa Sevilla, al centenario y a instituciones. Entonces ellos tres son los que, bueno, sobre todo Curro, que está más en el día a día. Y hay que trabajarlo con tiempo, imagino. Exacto. Este año Curro me decía, Pedro, es que nada más que hemos tenido, porque claro, nosotros tomamos posesión el 2 de abril. Sí. Y Curro se incorporaría con nosotros pues, a finales de abril, porque el Curro es muy buen jugador de tenis, es joven, está más en contacto, o sea, tiene un perfil para llegar más cerca, sí, tanto de los entrenadores como de los propios jugadores. Entonces, pero que requiere un trabajo de meses. Sí, tú decías que Curro ya en abril iba pillado. O sea, que esto hay que empezar a trabajarlo pronto. Curro incluso ahora dice, yo creo que voy a hacer, ha hecho un cuadro magnífico. O sea, que yo a Curro, ellos han hecho un cuadro pero magnífico. Y la prueba es que como han sido los partidos, había una cantidad de partidos a 3 sets, claro, muchísimo. Y yo creo que haremos mejor cuadro el año que viene, pero bueno, oye, también es verdad que esto es algo que se lleva sembrando desde hace 62 ediciones. Entonces, es que precisamente eso te digo, Pedro, para que la gente lo entienda, claro, ve la gente en casa. Oye, una semana de torneo, acaba de pasar, estamos recabando datos. ¿Cuándo se empieza a trabajar en la siguiente edición? Pues mira, yo tengo una reunión con mi junta este miércoles, porque aunque estamos muy contentos, pero vemos cosas que podemos mejorar. Entonces, cada uno lleva lista un poquito de posibilidades de mejora. Y bueno, ya empiezan, vamos, Curro, yo creo que ya. Ya está. ¿El miércoles? Del miércoles ya. O sea, un año trabajando para una semana, ¿eh? El otro día comentaba, cuando terminó en el WhatsApp que tenemos del grupo un poco que lleva más la Copa Sevilla, sí, decía Curro, que quedan 364 días para el inicio de la Copa Sevilla. Como la Semana Santa con los carteles que hay. Sí, sí. Entonces, sí, pues verdad, este año para nosotros era como un examen, porque es verdad que no es nuestra primera Copa Sevilla. Claro. Desconocíamos muchos temas, también es verdad que el equipo de administración del club, el gerente, el secretario, o sea, llevan muchas Copas Sevilla, con lo cual ahí nos daban tranquilidad, pero sí es verdad que el toro lo tenemos ahí. Sí, claro.
Fíjate, Villalba, que no se me pase, decías tú, ¿de qué nombre sevillano podemos estar pendientes que haya destacado en este y que pueda estar ahí en el futuro? Porque Bueno, siempre me queda a mí ese vacío un poquito del tenis. Sí, y ojalá algún socio del club vuelva a jugar otra vez el torneo, eso sería lo ideal. Pero este año otra de las buenas apuestas de la directiva ha sido invitar al sorteo a Pepe García, un chaval de Alcalá de Guadaira, que es una joven promesa del tenis, campeón del Conde de Godó, sub-14, y además ganándole al hermano de Carlitos Alcaraz, que se habla de Jaime Alcaraz como... Correcto, muy bueno, muy que buen es muy bueno, que puede estar al nivel de Carlitos. Bueno, pues este chaval de Alcalá, nuestro, le ganó a... Y además creo que fue un 6-2, 6-3. Que lo tenemos ahí, ¿cuántos años tiene? 14 años. 14. De tenis romana, que a mí me gusta decir. De tenis romana, correcto, romana, gran escuela de tenis y Yo pádel. por eso este año también, nosotros un poquito la directiva, también hemos querido... Yo siempre decía, el tenis juega muchísima gente en Sevilla y en la provincia. Entonces, pues... Habla muy bien eso del club también. Sí, Pedro, hombre, de que al abrirse final yo siempre, ¿no? En ese sentido... Es que aquí tenemos que ir todos a una. Y es verdad que he tenido, desde la presentación del cartel, desde la presentación luego del torneo, nos han publicado en las redes sociales de los diferentes clubes de Sevilla y de la provincia las ofertas que teníamos para los federados, que para nosotros era importante, y una oferta importante para los federados. O sea, yo siempre decía, oye, el que juega al tenis le gusta ver tenis de calidad, entonces a ver lo que se tiene que enterar de que realmente está, y yo creo que eso lo hemos conseguido. La verdad que con el resto del club se han portado con nosotros maravillosamente. Y que no es de boquilla, Fran, porque en el dobles, Germán López, jugador de Río Grande, se le ha invitado este año junto a Pablo Llamas para jugar el doble. O sea, que no es algo que esté diciendo el presidente para quedar bien y para la galería, ¿no? Sino que se apuesta de verdad. Un día también estuvo dedicado a los clubes a la FISE, el foro de los clubes deportivos, estuvo dedicado. Está ahí, claro. O sea, no, yo creo que además es clara. Es una cosa muy positiva porque, oye, que se aúne la totalidad de Sevilla, sus clubes, con el Club de Tenis Betis a la cabeza y aboguen y apuesten por hacer el torneo cada vez más grande. La gente ya lo sabe. El año que viene, Presi, ¿tenemos fecha de cuándo puede ser el torneo? Pues mira, el año que viene, como siguen los años... La gente lo apunta en la agenda ya, ¿eh? Bueno, el año que viene, el día 31, el lunes de agosto, con lo cual el primer lunes de septiembre es el día 7. O sea, que ya tiene que tener todo el mundo apuntado. Exacto, o sea que el torneo será del 7 lunes al 13 de septiembre, que es domingo. Yo creo que este año va a terminar en domingo. Desde hace tiempo la ATP nos está presionando para que termine en domingo. Viendo la respuesta que ha tenido este año el torneo, que no. Exacto, cualquier día es bueno para ver tenis. Exacto, para ver buen el domingo, hombre, hay algunos que nos dicen, es que el domingo a lo mejor es el día más de familia, pero vamos, un domingo por la tarde, vemos un gran partido de tenis. Y además, el sábado se alarga después mucho la cosa allí, Presi. la verdad que sí. No, pero la verdad es que había un ambiente espectacular en las gradas, el club la verdad que es fantástico y yo creo que hay que recomendarle a los sevillanos que apuesten por el que den el paso, porque lo van a disfrutar muchísimo y van a ver lo que es el tenis de cerca, que nos gusta por la televisión, porque es un deporte que nos gusta mucho ver por la televisión, pero en directo es otra cosa. No quiero que se me pase, bueno, hemos hablado de la locura que se generó en Perú, con Ignacio Buse campeonando aquí en Sevilla, haciendo un torneo espectacular. Yo creo que el partido cumbre, uno de los partidos cumbre, ese Carreño-Lajovic, que en otros tiempos fue unos cuartos de final de Master 1000. Exactamente, de un Master 1000. Precis, quiero hacerte dos preguntas antes de que nos vayamos, que nos quedamos sin tiempo. La primera, ¿con qué te quedas de la edición? Pues te voy a decir dos cositas. Venga, dos te dejo. Uno, el éxito de público, y luego con el descubrimiento de Ignacio Buse. O sea, yo creo que Ignacio Buse, yo creo que va a sonar muchísimo. La gente el que haya ido a verlo no se va a arrepentir. Mira, la gente que entiende de tenis de verdad, ¿sí? Yo soy aficionado. Me gusta ver el tenis, pero no llego a... Oye, pues Villalba del primer día... José María me decía... Correcto, confirmo. Villalba me lo vendió. Es verdad que yo lo he visto jugar muy bien, pero Villalba apostó por él desde el primer día. Entonces, hombre, yo, Olivieri, incluso yo que estaba en la grada al principio un poquito más con Olivieri, porque chaparreito, garra, es verdad, se agarra a todos los partidos. Yo lo comentaba con la gente que tenía alrededor, que me recordaba a Acuña, al lateral de Sevilla. Fíjate. Al lateral de Sevilla, fuerte, sí. Unos gemelos, de hecho, que agachaba, vamos, nada. Pero es que el otro tiene muchísima, es que Buse tiene... Vamos a estar viendo, seguro que lo vamos a ver próximamente en torneos grandes y nos vamos a acordar de que pasó por aquí, de que quedó campeón aquí en la Copa Sevilla. Y la última, Presi, ¿qué pides para el año que viene? ¿Un deseo, un jugador, no sé? ¿Que alguien que venga aquí? Hombre, sí... Tienes que sincerarte, pues sí, que ya pasó el torneo. Pues mira, a mí si Buse estuviese en el top 50 y todavía viniese con nosotros, para nosotros le hemos echado todo el cariño del mundo. Ojo. Sería
sería... Bueno, yo recuerdo en el año Alcaraz fue en el 2019, en 2020 fue el año de la pandemia, con lo cual Sí. no sé, ya el 2021 ya Alcaraz se salió de... Ya se salió, ya es inalcanzable. Bueno, a lo mejor el siguiente año, porque yo quiero que va a ser un... Y luego a mí Carballé, después los mensajes que nos hemos intercambiado, él no le ha gustado la forma en que se tuvo que ir del torneo. O sea, que fue Olivier y que lo destrozó. Hay que vuelve por la revancha. No sería mal partido ese. Nos quedamos con eso. Pedro Martínez, enhorabuena. Muchísimas gracias, Frank. A ti, tu persona como presidente, también al Club de Tenis Betis y a todos los organizadores de la Copa Sevilla, 62 edición espectacular. Y que el año que viene volvamos a disfrutar del mejor tenis aquí en Sevilla. Muchísimas gracias, Frank. José María Villalba. Sabes que es un placer siempre tenerte aquí, amigo mío, entonces también placer recíproco. Pero en este caso también te doy la enhorabuena porque la verdad que la cobertura del torneo ha sido espectacular. Muchas gracias a ti también. Fíjate, pues, este estreno de Grada 101. Teníamos muchísimas ganas de volver con ustedes aquí, ya saben, su casa del fútbol y del deporte sevillano cada lunes aquí en 101 Televisión Sevilla. Llegamos al final, pero próximo lunes ya estamos aquí y no nos vamos. Muchas gracias por estar ahí, chao.